recibió 1, 2, más de 40 abrazos. La diputada Camila Vallejo se transformó en la protagonista de la discusión sobre el proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas, que dejó de ser una mera aspiración y fue aprobado en general por la Cámara. Muy bien, resultados de la votación. Por la afirmativa 88 votos, 24 en contra, 27 abstenciones. Y va a llegar el momento en que este Congreso tiene que dar la respuesta. La discusión tuvo momentos tensos. Este es el proyecto. Una mísera hoja. Ministro, discúlpeme que se lo diga con toda franqueza. ¿Cuál es la diferencia entre 41 horas y 40 horas? Pero al final se aprobó con 88 votos a favor, 24 en contra y 27 abstenciones. De verdad muy contentos porque ha sido una batalla de años. Desde que presentamos este proyecto que hemos estado peleando porque el gobierno pasado lo recogiera, porque se pusiera en tabla, ha sido una lucha incansable. La iniciativa siguió adelante frente a la impotencia del gobierno, que presenció desde la misma sala una votación que se le iba de las manos, incluso gracias al apoyo de algunos parlamentarios oficialistas. El proyecto tiene muchas falencias, pero en el ambiente democrático, en esta Cámara de Diputados, donde tengo el mandato de legislar, no me puedo cerrar a esta posibilidad. Es una propuesta legítima que hacen las parlamentarias que inician este proyecto de ley, pero creo que tiene problemas serios, sobre todo respecto a las pymes. La iniciativa de las diputadas Vallejo y Cariola ganó su primera contienda al proyecto de 41 horas con flexibilidad del gobierno que descansa en el Senado. Nos obligan a los chilenos a pasar la mayor parte de nuestra vida trabajando. Un proyecto que ha acaparado portadas y cuya historia partió en marzo del 2017 con el mismo artículo que hoy se discute. Ahora y vemos que hay un malestar constante que tiene como origen en esta percepción y realidad de que se trabaja mucho, no necesariamente se produce más. Debate que se reactivó con fuerza el 2019 y que dejó a su paso un sinfín de declaraciones a favor y en contra. Chile podría verse impedida de jugar una Copa América porque va a acceder a la máxima jornada que aquí se está planteando. Hoy la encuesta Criteria reafirma que los trabajadores, que el pueblo chileno no es tonto. Y así es como el proyecto mantiene su apoyo. Las pymes lo que tenemos, baja productividad. Por lo tanto, vamos a ser más pobres. Una modificación al Código del Trabajo para reducir de 45 a 40 horas semanales, que ahora va directo a la Comisión del Trabajo, donde se discutirán indicaciones como la gradualidad en su aplicación o el horario de colación de los trabajadores. Cámara de Diputados que sesionará viernes y sábado de esta semana y lunes, martes y miércoles de la próxima, correspondiente a semana distrital, donde parlamentarios esperan avanzar rápidamente para que la iniciativa llegue hasta el Senado. Bien, ayer entonces se vive una jornada histórica para el proyecto suyo, diputada, junto con Carol Cariola, que siempre tuvo una aprobación de la población muy alta, a diferencia del proyecto que había planteado el gobierno de flexibilidad laboral. ¿Qué importancia tiene que se haya abierto a la posibilidad de legislar en un contexto social como el que estamos viviendo hoy? Bueno, yo creo que este proyecto ya no es simplemente nuestro, de la bancada del Partido Comunista, sino que hace bastante rato adquirió ribetes de transversalidad, no solamente en el Parlamento, sino que en el mundo social. La gente en las calles, familias de distintos colores políticos o no identificar ningún domicilio político, han venido sumándose a esta causa por tener jornadas más dignas, tener jornadas más normales en definitiva, o sea, jornadas que se ajusten a los estándares internacionales y que permitan avanzar en un poco más de dignidad humana. Y eso es lo que estamos buscando, el principal objetivo, un poquito más de dignidad, porque las familias trabajadoras en este país no alcanzan a tener tiempo no solamente con la familia, sino que para el ocio, para compartir, para la solidaridad, para amarse las parejas, no hay tiempo. Entonces, tiene que ver con eso, eso es lo principal, además de todos los elementos que nos ha entregado la OIT. Y ayer, obviamente, fue un paso significativo porque fue la sala, ya en pleno, no solo la Comisión de Trabajo la que aprueba legislar esta materia, sino que el Congreso, la Cámara de Diputados en pleno, y ahí se expresa ya definitivamente que a pesar de este rechazo y esta intransigencia del gobierno que ha sido permanente, le declaró prácticamente la guerra a las 40 horas en un momento, pero sin embargo, a pesar de eso, la Cámara, con algunos parlamentarios incluso de Renovación Nacional, que pusieron su voto a favor de este proyecto, se pudo dar un paso significativo. Así que estamos muy contentas, pero
es un paso más, quedan muchos otros por dar para que esto sea ley de la República. Ha habido un par de críticas también en torno a las pequeñas y medianas empresas. Me gustaría saber su visión con respecto a eso. ¿Usted cree que les va a pegar, les va... O sea, ¿cómo va a ser para las pequeñas y medianas empresas? Yo creo que, y se lo he dicho a las pymes con quienes hemos tenido reunión, de distintas agrupaciones y asociaciones, que esto también es una oportunidad para ellas, porque se hablaba muy poco de las pymes, o se hablaba mucho y se hacía poco por las pymes de manera sistemática. Muchas veces se usan a las pymes y se terminan en proyectos de ley favoreciendo más a las grandes empresas que a las pymes. Entonces nosotros les hemos dicho que esto también es una oportunidad y obviamente nosotros hicimos un compromiso que materializamos el día de ayer con las pymes de entendiendo que para ellas es distinto que para las grandes empresas implementar una reducción de jornada laboral, tuvieran 5 años. 5 años que es más de lo que se hizo en el 2005. Se empezó a discutir la reforma de las 48 o 45 horas, ustedes recordarán, el 2001. Cuando entró en vigencia fue el 2002. 2002, 2003, 2004. Para todos por igual, digamos. Y entraron para todos por igual de 3 años menos. Nosotros estamos dando 5 años, que es más que lo que se dio en ese tiempo. ¿En forma gradual, diputada? En forma gradual. ¿Para las grandes empresas? No, las grandes empresas tienen 1 año. 1 año, perfecto. 1 año para implementarlo, pero las pymes, que tienen hasta 75.000 UFs de venta, tienen esta gradualidad en la implementación para que se puedan ir ajustando, pero además le hemos constituido una mesa de trabajo también transversal con parlamentarios de oposición y de Renovación Nacional y con las pymes para comprometernos en otras agendas que tienen que ver con capacitación, porque una de las cosas, ellos, más que, o sea, su principal capital son los trabajadores. Entonces, en la medida que mejoren las condiciones laborales, la capacitación también les va mejor a las empresas. Transferencias tecnológicas, temas de acceso a mercados, porque, por ejemplo, ahora los camioneros que han reclamado con el tema del TAC, que le afecta. Bueno, ya, la jornada laboral tiene que ver con facilitar las mejores condiciones laborales, pero hay otras cuestiones que son de injusticia que perciben las pymes que también hay que hacerse cargo. Entonces estamos en un momento muy importante porque el debate de las 40 horas nos ha permitido abrir este otro camino de fortalecer y hacer una especie de alianza de trabajadores y trabajadoras con las micro, pequeñas y medianas empresas. Hay muchos que dicen que como país, en cuanto al desarrollo, no estamos preparados para este proyecto. Que obviamente todos queremos un bienestar y todos entendemos que vivimos en un mundo en donde lo que menos tenemos es tiempo para estar con la familia, tiempo de ocio o tiempo, por ejemplo, para estudiar, en el caso que uno quiera. ¿Qué le dice usted a esas voces que muchas veces argumentan con ciertas, ¿verdad?, estadísticas mundiales y no sé qué? Bueno, es que a mí me da... No sé si me da risa en realidad, porque igual es trágico, es terrible al mismo tiempo. Es que cada vez que se exigen y se piden aumentos salariales, aumento en las pensiones, reducción de jornada laboral, todo lo que beneficia a la gran mayoría, se instala este discurso de que no estamos preparados, de que no es el momento, de que va a haber una crisis económica producto de esto, porque va a afectar la economía, el desarrollo, el emprendimiento, etc. Esos son, en general, siempre los discursos para oponerse a estos avances. Sin embargo, hoy día, por ejemplo, tuvo que salir mucha gente a las calles, en el marco de una de las movilizaciones sociales más grandes de la historia, para que dijeran, bueno, es posible. Y se están ofreciendo 20.000 pesos, por ejemplo, aumento de las pensiones, aumento en el salario mínimo. Era posible, y eso no implica una ruptura de nuestra economía ni nada por el estilo. Hasta los empresarios, algunos como Luxic, ahora ofreciendo aumentos salariales. Y entonces uno se da cuenta que la plata está. Lo que pasa es que está mal distribuida. Si ese es el problema, a mi modo de ver, y a mi humilde opinión, lo que yo siento y lo que veo en las calles tiene que ver no solo con pedir 10 lucas más, 20 lucas más en las pensiones, tiene que ver con un sistema de abuso, de desigualdad, como una estructura donde, si bien la gente trabaja mucho, produce, está agotada, etcétera, la riqueza que se produce tiende a estar concentrada en unas comunas o en unos sectores y no se está distribuyendo. Entonces, tienen que pasar estas cosas para que empiece a distribuirse y a pelarse mejor el chancho. Claro. Y yo creo que eso se está dando cuenta, la gente lo está haciendo ver en las calles. Entonces yo siento que qué mejor demostración de lo que está pasando ahora es que existen las condiciones para hacerlo, pero pareciera ser que no ha habido voluntad realmente de distribuir mejor la riqueza. Como que perdimos mucho tiempo, ¿es cierto? Porque yo tengo la impresión de que había mucho espacio para avanzar,
y que no era necesario llegar a esto tal vez para hacerlo, pero tal vez hubo una terquedad del poder político, de algunos sectores, tal vez había poca voluntad también de un sistema que en el fondo siempre se ha defendido para mantenerse. Pero nos hemos dado cuenta de que ante la evidencia de esto, uno podía avanzar mucho más. Sí. Mira, como con el tema de la AFP, yo siento que hay una necesidad de aumentar ahora las pensiones, pero también terminar con el abuso, ¿cierto? Y el negocio de la AFP. Hay gente que muestra lo que le llega de pensión y dice, estas son las AFP, este es el sistema. O sea, a mí me llega esta poca plata porque alguien se robó mi plata, básicamente. No porque yo merezca esto, no es por lo que me corresponde. Y por ejemplo, con el tema de la AFP, que yo podría el día de mañana presentar un proyecto, elimínese la AFP, pero es inconstitucional, porque los temas de previsión social solo los puede modificar el presidente de la República, el Ejecutivo, por lo que establece la Constitución política. Entonces, ahí tenemos un candado, ¿ya? Un candado institucional. O esperamos que el presidente mande un proyecto para eliminar la AFP, yo dudo que lo haga, ojalá lo hiciera, o se cambia la Constitución política. Entonces, por eso también nosotros hemos planteado que es importante, más allá de una agenda corta y estamos avanzando en 40 horas porque creemos que van en la dirección correcta, la reducción de la dita parlamentaria, etcétera, hay que pensar en un cambio político institucional porque está cuestionado el régimen político institucional de nuestro país y es necesario ceder poder. ¿Ya? Nosotros, porque se nos convoca a tener una especie de acuerdo nacional, pero la gente también está diciendo hace mucho tiempo que no es suficiente con un acuerdo entre cuatro paredes, lo mismo de siempre, los partidos políticos. Hay que hacer un proceso de diálogo y pacto social y eso implica convocar al soberano. Y el soberano es el pueblo de Chile. Entonces, a mí me da la impresión que es importante sentarnos y estar disponibles a abrir el marco institucional para avanzar hacia una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Mi pregunta es súper práctica, entendiendo que esta ley, cuando usted vino la primera vez al programa, promueve la calidad de vida fundamentalmente y por eso es la alta aprobación ciudadana y costó mucho entender este gallito político de la diferencia de una hora. Pero mi pregunta básicamente va enfocada hacia que nuestro público entienda cómo vamos a llegar en los procesos que quedan para que esta ley finalmente sea aprobada en su totalidad. Sí. Mira, nosotros tenemos, este es el momento de avanzar más rápido y mejor. Que yo pongo el mejor porque no se trata solamente de acelerar proyectos por acelerar proyectos, ¿cierto? Obvio, sí. Tienen que ir en la dirección correcta. Obviamente esto lo hemos estado empujando desde hace años porque tenemos la convicción que va en la dirección correcta y por eso queremos apurarlo lo más posible. Pero le quedan trámites. Y por eso también aprovecho de señalarle a la gente de que la aprobación de ayer no significa que ya sea ley de la República. Por eso es bueno aclararlo. Claro, eso es súper importante. Falta todavía. En la sala se aprueba la idea de la reducción de la jornada laboral a 40 horas, pero ingresamos indicaciones. Una de esas las comprometía con las pymes, de los 5 años. Hay otras indicaciones más. Entonces, por una cuestión de reglamento de la Cámara, tiene que volver a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Y ahí se discute en particular esas indicaciones y se vota en particular esas indicaciones. Luego, es el segundo paso, que sería en este caso ya el tercer paso. El cuarto paso es que vuelve a la sala de la Cámara de Diputados para que se vote ya con las indicaciones. Luego pasa al Senado, que sería el quinto paso. Y el quinto paso implica la Comisión de Trabajo del Senado, también el Pleno del Senado. ¿Cuánto puede demorar en tiempo? En este contexto, normalmente el Congreso, porque tenemos un Congreso bicameral, demora mucho. Y por eso también nosotros estamos abogando por un Congreso unicameral, que la reducción parlamentaria garantice proporcionalidad, entonces un Congreso unicameral para que disminuyamos los tiempos, el gasto del Congreso sea más eficiente. Pero normalmente estas cuestiones duran 2 años, 3 años, 4. Hay proyectos para que decir que 10 años en el Congreso. O duermen, llanamente. En este contexto, para terminar, esperamos que no pase de este año. Yo espero que no pase este año, pero depende también del Senado, depende del gobierno. Depende de que el gobierno no lo mande al Tribunal Constitucional, que el gobierno en este ánimo que ha decidido querer construir de diálogo no siga mandando instructivos para rechazar el proyecto 40 horas, porque de verdad que ese es un proyecto que va en la línea correcta. No es la demanda total de que está en las calles, pero es una parte Por supuesto que importante. Sí. Comenzamos diciendo que tiene una amplia aprobación de la ciudadanía, también del Congreso, ayer se demostró, pero hay voces disonantes que no están de acuerdo con este proyecto y quiero invitarla a ver la opinión de María José Hoffman de la UDI, que tiene una opinión distinta. Escuchemos.
Lamentablemente este debate hoy revela que algunos se sienten dueños de la razón, que no quieren conversar, que no quieren dialogar y que pareciera que solo sus propuestas le importan a la gente, como si no hubiesen perdido el gobierno hace poco menos de 2 años. Cuidado con esa soberbia, porque el malestar social es contra toda esta Cámara y este pseudo intento populista por subirse a la ola nos puede costar muy caro. Ayer hablábamos que había 2 izquierdas, una democrática y otra que aún no es capaz de condenar la violencia. Nosotros estamos a favor de la reducción de la jornada laboral y sabemos que va a haber aprovechamiento. Pero la bancada de la UDI no puede aprobar un proyecto que le baja el sueldo a los chilenos. No, diputados. Vamos a ser serios, aún con el costo que eso significa. Y vamos a aprobar el proyecto que sí permite esta reducción de jornada laboral, pero con flexibilidad, con gradualidad, con más poder para los trabajadores, porque eso es lo que realmente necesitan. Muchas gracias. Esa es una opinión de varios detractores que tiene que ver con que este proyecto le baja el sueldo a los chilenos. Ya hablamos que en el caso de las pymes usted propone que sea gradual para que no les afecte. Pero ¿es verdad que va a afectar el empleo? ¿Ustedes tienen algún estudio que demuestre lo contrario? Sí, tenemos. Pero mira, antes que todo, hay que tener paciencia para escuchar muchas cosas que se dicen en el Congreso. Porque ahí la diputada Hoffmann se nos acusa de prácticamente avalar la violencia y yo quiero aclarar y tener este espacio también y aprovecharlo para decir que nosotros no estamos avalando la violencia en ningún caso. Obviamente no nos gusta ver los metros quemados, las micros quemadas, porque al final lo usan las familias trabajadoras. Y hemos dicho que es obvio, no lo condenamos, no estamos de acuerdo con eso. Como también somos capaces, y en eso hemos estado trabajando arduamente, por condenar la violación a los derechos humanos que están sucediendo. Porque tenemos una situación crítica y grave y no podemos hacernos los lesos con eso, no podemos. Lo segundo, respecto al diálogo, hemos pedido diálogo al gobierno permanentemente con el proyecto 40 horas y se nos ha cerrado las puertas, se nos ha declarado la guerra en la Comisión de Trabajo, en la Cámara, el instructivo para rechazar esto. El que lo quieran mandar al Tribunal Constitucional no ha venido con un espíritu de diálogo. Podría el gobierno haber aprovechado y la misma UDI haber aprovechado esta oportunidad para sumarse a esta idea de la reducción de la jornada laboral y si ellos tenían observaciones, propuestas de mejora, podrían haberlas planteado, pero nunca quisieron hacerlo. Lo comentamos mucho acá, de que ambos proyectos se parecen en muchas cosas. ¿Por qué no aunar criterios? O sea, ahora por fin ellos dicen que están de acuerdo con la reducción de jornada laboral. Entonces hay que ver el cómo, porque bueno, ahí tenemos una discusión de los cómo, porque tiene que ser para nosotros también en la dirección correcta y no elementos que puedan precarizar más. Y lo hemos conversado en otras oportunidades respecto a cómo se negocia la distribución de la jornada laboral, etc. Ahora, con las críticas de esto del impacto del empleo y los salarios. Claro, si va a bajar el sueldo y va a afectar el empleo. Lo que nosotros teníamos hasta el momento era un estudio de economistas de la Universidad de Chile, ¿ya? Que fue publicado en CIPER, que fue una proyección en base a las teorías económicas que se usan aquí todos los economistas del aumento de la demanda de empleo y los posibles impactos tanto en salarios como en empleabilidad. Porque esto además la OIT lo ha planteado en el mundo y cuando la primera vez que lo hizo, la propuesta de reducción de jornada laboral es justamente para generar empleo, ¿cierto? Era los que estaban trabajando trabajaran menos y mejor y los que no estaban trabajando tuvieran la oportunidad de trabajar. O sea, es una propuesta pro empleabilidad. Y el estudio que teníamos en ese momento también señalaba que la posible aumento de demanda por empleo, o sea, crecía la demanda por empleo. Y ahora ya tenemos además otro estudio internacional, ¿ya? De la CELAC, que plantea también que esto puede, ya no 200 como decía el primer estudio, sino que alrededor de 50.000 empleos. O sea, perdón, generar nuevos empleos. Claro. Ahora, todo esto son proyecciones de economistas, porque economistas juegan un rol, pero tampoco es que sean predictores y dueños de la verdad, en ningún caso, ni de derecha ni de izquierda. Y también tienen distintas miradas. Y tienen distintas miradas ideológicas también. Pero hay una cuestión que yo creo que también demuestra esto, que las mismas críticas de los empresarios tienen que ver con que le aumenta el costo porque tienen que aumentar salario. O turno, hacer más turno. O tienen que contratar más gente, claro. Es decir, generar más empleo. Esos son los costos que reclaman. Pero son costos, en el fondo, que están asociados a aumento salarial o aumento de empleo. Entonces ellos mismos reconocen que en vez de destruir empleo o disminuir salario, es todo lo contrario. Entonces, ahora, bueno, los empleadores pueden, en este país, y estamos claros, ayer me tocó estar en una manifestación pacífica en la Florida por un cabildo popular. En verdad terminó en un cuecazo familiar.
y un guardia de seguridad de la biblioteca municipal facilitó a los niños entrar al recinto de la biblioteca, porque esto era en la calle, para darle sombra a los niños, porque estaban a pleno sol. Y vino el supervisor de la empresa de seguridad y lo despidió. ¿Ya? Lo despidió sin ningún criterio porque incumplió el hecho de que diera permiso a personas, en este caso familias con sus niños, a poder resguardarse del sol. Eso es lo que pasa en nuestro país. Oiga, o sea, los empleadores hoy día despiden y por eso estamos con juicios también. Entonces, claro, yo también apelo muchas veces a que haya buena voluntad también de los empresarios y avancemos todos juntos en mejorar las condiciones laborales, salariales en nuestro país y no simplemente estar arbitrariamente despidiendo gente, que eso es... Voy a tomar de sus palabras de la buena voluntad, que la hemos escuchado bastante por estos días. Ah, sí, se usa harto. La buena voluntad, también se puede hacer un llamado, por ejemplo, para la dieta parlamentaria, para que los privilegios, por ejemplo, se reduzcan, para que mucho... A ver, voy a partir por otro. ¿Son privilegiados ustedes, los que están en el Congreso? Sí, hay privilegios. ¿Cuáles obviamente son? Si pudiéramos enumerar algunos, como para dar un ejemplo. Mira, partiendo por la dieta parlamentaria, yo también quiero aprovechar esta oportunidad porque sistemáticamente a mí se ha tratado de señalar con que no estoy de acuerdo con la reducción de la dieta parlamentaria. Y hace poquito hubo un fake news que volvió a instalar esa idea a propósito de una publicación a través de redes sociales concertada de parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional con que nosotros habíamos rechazado la reducción de la dieta parlamentaria. Y lo que sucedió en la votación del otro día fue fusionar proyectos, para que es una cuestión que hace usualmente el Congreso. Y votamos a favor de la fusión de 7 proyectos de reducción de dieta parlamentaria y en contra de la fusión, no del proyecto en sí mismo, de reducción de parlamentarios. Ya, ¿y de qué se trata? Pero hemos estado de acuerdo, ¿ya? Hemos estado de acuerdo permanentemente, ¿ya? Y por lo tanto, reducir la dieta parlamentaria es un paso, es un gesto, ¿ya? En la dirección correcta, en la línea de que hay privilegios que no corresponde tener. ¿Cómo cuáles? La dieta parlamentaria. Ya. En el Congreso hay cuestiones que ahora he seguido avanzando porque con todos estos cuestionamientos en la Cámara, por ejemplo, en relación a los gastos, en la rendición de los gastos operacionales, de traslado, ha habido mayor control. Eso le iba a preguntar ayer porque estaba viendo, perdona, dieron una nota en Mega Noticias, de hecho, que hablaban de asignaciones que iban en torno a los 26 millones de pesos, entre 26 y 29 millones de pesos. Ahora, aparte de los sueldos, eso era lo que publicaban ayer en... Información que sacamos desde el propio Congreso respecto a asignaciones totales, ¿no? Total. Que tiene que ver con... ¿Eso al año? Oficinas, viáticos, asesoría, todos los extras que si uno los va sumando, abultan bastante las cifras respecto a la dieta. Yo entiendo que la dieta es justamente lo que se le paga a los parlamentarios, pero hay una serie de otros privilegios que también generan un poquito de malestar o harto malestar. Por ejemplo, diputada, ¿qué pasa con la benzina, asesoría? Ayer lo preguntábamos a algunos senadores y decían, bueno, pero eso es para garantizar el buen trabajo legislativo. Estacionamiento en el aeropuerto. Pero lamentablemente lo que vemos es que no ha garantizado el buen trabajo legislativo. Hemos visto casos de copy-paste en informes técnicos. Hemos visto una serie de cosas que dicen, bueno, la plata que se ha designado hasta ahora no es suficiente para garantizar que se haga bien el trabalo. ¿Qué pasa con eso? ¿Está usted en lo particular abierta a revisar también lo que tiene que ver con siempre estas hemos estado abiertos y de hecho hemos contribuido a avanzar en las comisiones de régimen interno, de asignaciones parlamentarias. Y los gastos operacionales, o sea, por ejemplo, hay como 5 millones para contratación de equipos. ¿Ya? Que son afuera de la dieta. Claro, sí. Claro, todo sumado. es que son cuestiones distintas. Sí, por eso Una lo cosa es la dieta especificamos. parlamentaria, que ahora se está ya votando y pronto esto tiene que salir. Porque Pero para reducirla, ¿a cuánto, diputada? Es que nosotros, bueno, hemos 30%, planteado ¿no? 30, hasta 50%. 50% Yo creo que dice 50% incluso estaría bien, porque imagínate que son 8 millones brutos, son como 6 millones, un poco más de 6 millones líquidos. Entonces una reducción, por ejemplo, del 50%, sería 3 millones y algo líquido. Que me parece
está bien. Y tiene esto de ajustarse además a todos los altos salarios, sueldo o dieta de las máximas autoridades del país, por partiendo presidente de la República, ministros, subsecretarios. Porque además... ¿Toda la mitad, incluidos senadores también? Porque los senadores ganan más. No, los senadores ganan más. Es más alto. Y ahí las asignaciones son mayores. Claro. Yo creo que tiene que ver con las... porque las asignaciones... Lo hicimos por separado y especificamos bien. Ahora, es bueno hablar, diputada, en bruto, porque justamente... Cuando vemos, por ejemplo, el anuncio que hace el presidente en términos de ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos, está hablando en bruto. Entonces, para mostrar la tremenda desigualdad... Es que yo hablaría más bien en líquido todo, porque lo importante, el aumento del salarial, hay que ver lo que realmente... ¿Cuánto queda para el bolsillo? Lo que realmente llega a los trabajadores. Entonces, es bueno hacer comparaciones, creo yo, más líquido, porque el bruto, de 350 al final... bruto a lo que ganan los parlamentarios en bruto... Pero lo que voy es que el bruto es... Porque el descuento del bruto es porque va al Estado. Se paga a través de impuestos, general, o FONASA, por ejemplo, que es salud, a diferencia de la parte que va a privado. Yo al menos, por ejemplo, tengo FONASA. Entonces, lo que se descuenta del bruto vuelve al Estado, vuelve a las arcas fiscales y por lo tanto se redistribuye a través de gasto social. Entonces yo creo que es mejor hablar de líquido si es que lo queremos comparar con las familias trabajadoras, el sueldo mínimo, porque al final eso es la realidad, lo que te llega, lo que te descuenta. Pero volviendo al punto de los... Sí, o sea, yo creo que hay que revisar más las asignaciones. Hay que... ahora, eso también implica ver cómo el parlamentario puede hacer una mejor pega. ¿Ya? Porque, por ejemplo, hay asignaciones parlamentarias que para distritos o circunscripciones de 500.000 personas son iguales que para los de 1,5 millones de personas. Entonces... Hay gastos de traslado, que por ejemplo en Puente Alto, a La Pintana, San José, Maipo, Pirque, que es mi distrito, es todo el tiempo moviéndose, es bastante gasto en traslados, benzina, etcétera. Pero todo esto tiene que ser, claro, un gasto razonable, pero además debidamente transparentado. Es muy importante, que la gente lo sepa, claro. Porque lo que ha pasado últimamente, ustedes vieron, que no está porque no se permite, pero algunos lo hacen. Entonces no es un problema de lo que se permite o no, sino que del incumplimiento del gasto de arriendo de auto. Yo, por ejemplo, no arriendo auto, uso mi auto y lo único que hago es aplicarle la benzina. Y que lo ocupen para pagar deudas personales, eso no corresponde. Entonces ahí hay un tema más que de reglamentación, es un tema de incumplimiento de las obligaciones. Sin duda ahí hay mucho por hacer y es bueno que usted lo aclare, porque efectivamente se había dicho que no era partidaria de rebajar la dieta. Para finalizar, y le queremos agradecer por haber venido esta mañana y habernos explicado bien el proyecto de 40 horas. ¿Qué podemos hacer y a qué se compromete su sector político para terminar con esta crisis social tan grande que nos está afectando tanto a los chilenos? Bueno, nosotros nos hemos comprometido a trabajar en un diálogo social. Tenemos ya conversaciones, hemos estado en varias reuniones con la Mesa de la Unidad Social. Estamos participando de los cabildos comunales. Bueno, ustedes han visto también al alcalde Jadwe, hay hecho un esfuerzo con los municipios. Estamos abiertos no solamente a construir sus puentes, y lo estamos haciendo, porque creemos que es muy importante, con humildad, estar a disposición también de la gente y no creernos simplemente con que venimos con la solución de los problemas, pero también en el Congreso avanzar. Y insisto, volviendo al primer punto, avanzar más rápido y mejor. Esto implica no solamente poner pie en el acelerador, sino que vayan en la dirección correcta. ¿Por qué digo esto y por qué quiero ser claro? Porque a nosotros se nos dice, ¿por qué no quieren simplemente estar disponibles para aprobar todo? Nosotros necesitamos que la dirección de los avances sea en menor desigualdad, mayor redistribución de la riqueza y no profundizar un modelo basado en el abuso y en el negocio. Si a nosotros nos invitan a aumentar, por ejemplo, pensiones para mejorar el negocio de la AFP, claro, puede ser ahora un alivio inmediato, pero el problema se nos va a desencadenar nuevamente otra crisis en 5 o 10 años más, porque vamos a estar manteniendo una estructura de privilegio y de abuso. Entonces, para nosotros es sumamente importante marcar ese punto. Con las 40 horas, al menos creemos que avanzamos en dirección correcta. En la reducción de la dieta parlamentaria, sí, y vamos a estar disponibles, obviamente, en avanzar rápidamente si es que esto también va en la dirección de que la gente, lo que la gente quiere. Y por eso el nexo y este pie en la calle que siempre hemos dicho, del cual muchos se ríen o critican, es muy importante para nosotros. Diputada, es muy importante. Y si le llama el presidente Piñera y le invita a una mesa de diálogo, a un cabildo, ¿está dispuesta a ayudarlo a salir de esta crisis? ¿Por qué no estuvo el PC el diálogo? Mira, que fue un tema que se criticó mucho. El alcalde Joaquín Lavín decía que tenía emociones encontradas.
Nosotros también tenemos sensaciones de esperanza, de alegría, de pena, de rabia, de frustración. Y la rabia y la frustración viene porque nos ha tocado estar en comisaría, nos ha tocado estar con gente que ha sido vulnerada y violada en sus derechos humanos fundamentales. Y eso ha sido no solamente por la situación de violencia, de vandalismo, sino que por agentes de Estado, por carabineros, por militares. El reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la cantidad de querellas, pues hoy día han iniciado acciones ante la Comisión Interamericana contra la Tortura, porque tenemos casos de tortura, tenemos situaciones que dan cuenta de un posible estado de sitio de facto. Entonces, perdónenme, pero ustedes tienen que entender que para nosotros es muy complejo sentarnos a conversar con el principal responsable político de la situación de violación de derechos humanos que tenemos en nuestro país, sin el haber dado realmente un gesto en esa materia. Ustedes piden que salgan a los militares de la calle, básicamente. Nosotros, que salgan a los militares de la calle y conversamos. Eso es lo que hemos pedido un plan de retirada de los militares de la calle. Hemos pedido un plan de focalización de la fuerza policial donde realmente tiene que estar y no reprimiendo manifestantes pacíficos. Pero no habría sido para avanzar mejor planteárselo directamente eso no al se ha dado. presidente en una conversación. No se ha dado ese tipo de cosas no es necesario plantearlas directamente. Reciente en una video mesa. donde policías están allanando domicilios y eso es ilegal. Por lo mismo, eso no puede pasar. Tenemos la comunidad internacional con los ojos puestos acá. Sí. Entonces, nosotros necesitamos hacer alguna presión en esto. ¿Verdad? Necesitamos hacer alguna presión, porque si no, sería desconocer lo que está pasando y seríamos cómplices de una situación de abuso que todavía está sucediendo en las calles de nuestro país. Y por eso hemos dicho, sí, queremos dialogar, pero también necesitamos que el presidente de la República, este gobierno, se haga cargo, se haga responsable políticamente de lo que está sucediendo. Entonces, y nuestra disposición a avanzar lo estamos demostrando porque estamos legislando, ¿verdad? Estamos conversando con las organizaciones de la sociedad civil, no es que estemos trancando ninguna pelota, ¿verdad? Hemos estado disponibles a avanzar en la dirección correcta. Pero lo otro, para llegar así como a acuerdos cupulares o diálogos cupulares, cuando la ciudadanía quiere diálogo social, es lo que no hemos estado disponible, más aun cuando se le está apuntalando a la cabeza con armas de guerra a la sociedad civil. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Queridos amigos que están...